Gloria al Padre Creador, y gloria al Hijo Salvador, y gloria al Espíritu Santificador, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Trinidad Santa, ilumínanos con tu verdad, bendícenos con tu verdad y guíanos con tu verdad. Tú eres la palabra verdadera, y en el corazón de María deseamos escuchar tu palabra para vivir tu santa voluntad. Amén. El Señor esté con vosotros. Les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo proclamaba Juan: detrás de mí viene el que puede más que yo, y yo no merezco ni agacharme para desatarle las sandalias. Yo os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Por entonces llegó Jesús desde Nazaret de Galilea a que Juan lo bautizara en el Jordán. Apenas salió del agua, vio rasgarse el cielo y el Espíritu bajar hacia él como una paloma. Se oyó una voz del cielo: tú eres mi Hijo amado, mi predilecto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Grande es el Señor que existe. Poderoso es el Señor que existe. Majestuoso es el Señor que existe. Omnipotente es el Señor que existe. Reconoce la existencia de Dios para que algún día Él te reconozca en la eternidad. Este es mi Hijo amado, mi predilecto. Dios es verdad, es persona, existe. Dios no es una idea, ni una filosofía, ni una teoría, ni un libro, sencillamente. Dios es persona, existe. Se hizo como uno de nosotros para mostrar su presencia, para mostrar quién era, para mostrar su salvación, para mostrar su camino, su verdad y su vida que nos llevará a la eternidad. Creer en Dios es creerle a Dios, porque Él nos mostró cómo hay que creer en Él, cómo debemos creerle para salvarnos. Es muy común hoy en día entre la gente que se cuestione la existencia de Dios. Es que Dios no existe, es que yo no lo veo, es que ¿dónde está Él? Es que mire lo que pasa en el mundo, es que mire tanta maldad, es que miren estas pandemias, es que mire lo que pasa en los hogares, es que mire lo que pasa en los países, es que mire tanta pobreza, es que mire tanta guerra. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Que hay tantos problemas, situaciones, enfermedades, calamidades, destrucciones, violencia, odios, venganzas, muerte. ¿Dónde está Dios ante tanta enfermedad? ¿Dónde está Dios? Dios está donde uno mismo lo ha puesto. Porque si nosotros no ponemos a Dios en nuestra vida, Él respeta
nuestras libertades. Él respeta nuestros procederes y nuestras obras. Dios no obliga a nadie a que lo acepte, ni a que lo ame, ni a que lo invoque, ni a que lo adore. Dios no es un dictador. Dios no es un opresor que obliga a que se crea en Él, a que uno tiene que arrodillarse ante Él. Dios nos da la libertad de adorarlo, de amarlo, de postrarnos ante Él. ¿Acaso no vimos eso en la Santa Pasión del Señor? El Señor no obligó primero ni a sus apóstoles a que lo siguieran. No obligó a Judas a que lo siguiera y lo amara. Lo invitó a que lo siguiera. Lo invitó. Pero le dio la libertad de decidir si estaba con él o no estaba con él, si lo amaba o no lo amaba. Dios se presentó ante los sumos sacerdotes y él mismo les dijo: yo soy el Hijo de Dios. Pero si ustedes con su inteligencia, con sus razonamientos, con su libertad y voluntad no me aceptan, ustedes acarrearán sobre sí mismos los castigos. Ustedes mismos acarrearán sobre su futuro las cosas que vienen sobre ustedes. Lo mismo Pilato, que han dicho que tú eres el Mesías. Sí, yo lo soy, pero no le creyó Pilatos y acarreó sobre sí mismo las consecuencias de no creer en Dios. Y los que pasaban y meneaban la cabeza y lo insultaban y denigraban de él y lo escupían y lo pateaban y lo abofeteaban. Y los soldados que se burlaron de él, diciéndole: ¡ay, salve al Hijo de Dios, salve al Rey de los Judíos!, burlándose del mismo Dios, no quisieron aceptarlo y acarreaban sobre ellos su misma destrucción. Uno es libre de aceptar a Dios o no. Juan mismo lo dijo hoy en su palabra: Él os bautizará con Espíritu Santo. Yo no soy digno de él, no soy digno de él. Juan lo reconoció y Dios lo exaltó. No hay nadie que haya creído en Dios y quede defraudado. Dios existe. Para muchos, Dios no existe y viven de cualquier manera, pues ellos acarrearán sobre ellos mismos las consecuencias de no creer en Dios. ¿Qué pasa cuando en una familia se deja de orar, se deja de creer en Dios, se deja a los niños y a los jóvenes hacer lo que quieran, lo que les dé la gana? Ellos acarrearán en el futuro las consecuencias de no creer en Dios. Mire un mundo que ha sacado a Dios, que sigue sacando a Dios de todas partes, de las escuelas, de los colegios, de las universidades, de las empresas, de los países, que han acarreado, las consecuencias son visibles. Donde no hay luz, hay oscuridad. Donde no está Dios, reina el demonio. Donde no hay calor, hay frío. El frío de los corazones incrédulos. Donde no hay bondad, hay maldad. Y la bondad es Dios y la maldad es el demonio. Y donde no hay bondad, porque no se invoca a Dios, porque no se cree en Dios, porque no se le reza a Dios, porque no se le postra a Dios, porque no se le glorifica a Dios, pues entonces quien no se arrodilla ante Dios, ante el demonio se está arrodillando. Todos estos políticos modernos que no creen en Dios, sino en ellos mismos, están adorando a otro Dios falso. Y miren cómo tienen nuestros países, nuestros pueblos. Un ejemplo, mire los políticos de los pueblos en las fiestas patronales.
¿Creen en Dios? No. Hacen dizque la fiesta patronal a nombre del santo de devoción o de la Santísima Virgen, patrona del pueblo, o la fiesta de San Isidro, por poner un ejemplo. ¿Y en qué convierten eso? En fiestas del diablo, en fiestas depravadas, de borrachos, de prostitutas, de droga y de miles de vicios y pecados, porque sacan a Dios y ponen a reinar al demonio. Y lo hacen dizque en nombre de Dios, la fiesta patronal. No, no creen en Dios. Y Dios dice, yo respeto tus decisiones, pero acarrea con las consecuencias de tus decisiones. No me eches la culpa de lo que tú has hecho, porque todas las catástrofes que se están presentando en el mundo, de guerra, destrucción, odio, matanza, venganza, tanta maldad, han sido acarreadas como consecuencia de sacar a Dios y de luchar por destruir la presencia de Dios de todas partes. Dios está ahí, Dios está en nosotros, Dios siempre está en nuestra vida porque nos ama, porque es Dios, por la presencia inmanente de Dios, que quiere decir que Dios está en todo lo creado, porque Él sostiene todo lo creado. Pero Dios no actúa si uno libremente no le dice, actúa en mi vida, Señor. Actúa en este problema, Señor, en esta dificultad, Señor, en esta angustia, Señor. En este momento, Señor, de mi vida, en esta enfermedad, Señor. Dios está ahí, pero si yo no lo invoco, si yo no me postro ante Él, si yo no lo adoro, si no lo pongo por encima de todo, pues Dios seguirá ahí, pero no actuará porque yo libremente no le digo, Señor, actúa. Señor, ven en mi auxilio. Ah, claro que Dios puede hacer lo que quiere y cuando quiera y donde desee, porque Dios tiene ese poder, porque es Dios. Pero Dios nos ha puesto en el mundo para que nosotros con inteligencia, con voluntad y con libertad gobernemos el mundo. No le pase lo que decía alguien, en la iglesia manda Dios y en la casa mando yo. Dios allá en su iglesia hace lo que quiera, pero yo aquí en mi casa hago lo que a mí me dé la gana. Eso no es creer en Dios. Creer en Dios es creerle a como hoy dice Él en su palabra, este es mi Hijo amado, mi predilecto. El Evangelio de San Lucas diría, y el de San Mateo, escuchadlo, escuchadlo. ¿Qué clase de Dios seguimos? ¿A qué clase de Dios le creemos? En nuestros actos y en nuestra vida cotidiana, ¿le creemos de verdad a Dios? ¿Confiamos de verdad en Dios? ¿Le entregamos nuestra vida a Dios para que actúe? ¿O simplemente pensamos que rezando un Padre Nuestro y una Ave María a las carreras, ya con eso tenemos? El Señor se hizo bautizar como signo de toda la gracia que Él iba a vivir, de todo lo que iba a derramar sobre el mundo, sobre cada uno de nosotros, sobre la salvación. Somos bautizados, comportémonos como hijos de Dios. Comportémonos como ungidos de Dios, con el Espíritu de Dios, con la fuerza de Dios, con la gracia de Dios. Mostremos que estamos vivos en el Espíritu Santo, viviendo todo con Dios. Pero no nos dejemos derribar de las situaciones que pasan. No nos dejemos derrumbar de las situaciones que acontecen. No dejemos que el demonio, ese espíritu del mal, con sus maldades y demonios,
nos deprima, nos angustie, nos desespere, nos derribe, nos derrote, nos haga llorar por todo y nos desanime en las batallas de cada día. Tenemos al Hijo amado del Padre que en el Espíritu Santo nos sostiene en nuestras batallas y nuestras luchas. Escuchemos la voz del Señor, al predilecto del Padre que obra por el Espíritu Santo, y dejémonos guiar por su fuerza, por su ímpetu, por su grandeza y majestad. No endiosemos los problemas, no endiosemos las dificultades, no endiosemos las angustias, no endiosemos las depresiones, no endiosemos las enfermedades, no endiosemos lo que pasa duro y difícil en nuestra vida, no endiosemos el pecado y la maldad que quiere envolvernos, no endiosemos lo que nos hace caer, debilitar y angustiar, no endiosemos eso, que eso no son dioses. Escuchemos al Hijo amado del Padre que con el Espíritu tiene el poder, la majestad, la omnipotencia, la grandeza para llevarnos y hacernos vencedores en todo momento, lugar y circunstancia. No endiosemos las cosas de la vida, las personas de la vida, las maldades de la vida, los pecados de la vida, las situaciones de la vida, las oscuridades de la vida, las opresiones de la vida. Eso pasa y pasará en el camino de la vida, pero no endiosemos eso, que terminaremos derribados. No pongamos a actuar esas situaciones como si fueran dioses que sostienen nuestra vida. El único Dios que sostiene y que debe sostener nuestra vida y nuestros actos se llama Dios. Por eso invoquemos el nombre del Señor y nos salvaremos. El que invoque el nombre del Señor se salvará. Y como dice Hechos de los Apóstoles 4:12, no ha sido dado bajo el cielo otro nombre por el cual debamos salvarnos, sino Jesucristo el Señor. Invoquemos al que nos salva, al que nos da la victoria, al que nos sana y nos libera, al que derrota al demonio, al que saca las maldades, al que derriba a los enemigos, al que saca todo odio, rencor, resentimiento, maldad, tristeza, destrucción, al que tiene el poder para arreglar a la familia, para convertir a nuestro corazón y convertir el corazón de nuestros seres queridos. Invoquemos a ese Señor poderoso. Este es mi Hijo, el predilecto en el que tengo mi complacencia, pues el Señor nos ha mostrado que su Hijo amado Jesucristo es el único Salvador. Invoquemos al que puede salvarnos y dejemos de invocar cosas, pecados, maldades, oscuridades, angustias que destrozan la vida y la acaban de hundir y llevar al sepulcro de la maldad y del pecado. Invoquemos al Hijo predilecto del Padre, al Señor de señores, al Rey de reyes, al Dios de los dioses, al majestuoso por encima de todo, y seremos vencedores. Pongamos a Dios en el lugar que le corresponde en nuestra vida, en nuestra familia, y veremos las bendiciones, las gracias y las victorias poderosas que Él nos dará en el camino de nuestra vida. Amén, amén, amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Digamos todos. Hoy me muestras, Señor, con esa santa palabra, con esa santa proclamación. Este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Que tú eres mi Dios y mi Señor, que tú eres mi Rey y mi Dios,
que tú eres mi Salvador. Te pongo, Señor, al frente de toda mi vida, al frente de mi familia, al frente de mi casa, al frente de mi actividad diaria. Y pase lo que pase, todo lo pongo ante ti y tú me darás la victoria en mi caminar. Amén, amén, amén.